Pero, sin que ellos lo supieran, Juan Pablo II ya estaba consultando a sus propios consejeros científicos y había tomado una decisión. En esa época yo estaba en Roma y había una verdadera tensión, una controversia sobre si el sudario debería someterse a pruebas científicas. Si en realidad era el sudario de Jesucristo, ¿no sería una indignidad con lo que era el único vínculo físico con el Salvador? Otros decían, si esto es un fraude, debemos tener una respuesta clara. Y hay que reconocer que Juan Pablo II y el Vaticano dijeron que había que someterlo a las pruebas pertinentes. El primer paso en cualquier datación por carbono es quemar el material que se quiere examinar. Cortar un trozo del sudario que se destruiría en forma definitiva era una acción muy controvertida, de modo que la muestra se cortó de un rincón que ya estaba sumamente dañado. Fue una buena elección. Estaba en un lugar de la tela que no iba a suscitar quejas. Nadie podía decir que estaban sacando muestras de la parte que estaba en mejor estado de la tela. El trozo que se cortó de la esquina dañada se dividió en 4 muestras separadas. Se envió una parte a la Universidad de Oxford, otra al Instituto Suizo de Tecnología en Zúrich, y 2 trozos más pequeños se enviaron a la Universidad de Arizona, donde el Dr. Tim Jull era miembro del equipo original de datación por carbono. Todo. Las plantas y los animales en este planeta tienen aproximadamente la misma cantidad de carbono 14 en ellos mientras viven. Al morir, el carbono 14 en nuestros cuerpos decae a un ritmo conocido. Si medimos el carbono 14 de la muestra y lo comparamos con un estándar, podemos calcular la antigüedad según la proporción que haya entre la muestra y el estándar. Primero, se limpió la muestra del sudario de cualquier impureza y después, literalmente, se quemó. Comenzamos con un trozo de tela, la quemamos y llevamos el carbono de la muestra a un estado gaseoso. Luego, el gas o CO2 se solidifica y se convierte en grafito o carbono puro. Cada muestra de grafito se pasa por un espectrómetro de aceleración de masa que puede contar cada átomo individual de carbono 14. Este detector de partículas puede contar un átomo a la vez. En una muestra moderna contamos más de 100 átomos por segundo. En una muestra antigua que tenga unos 50.000 años podemos contar 5 o 10 átomos en 2 minutos. Dependiendo del número de átomos que se cuenten, los científicos pueden encontrar una fecha con precisión. Para la prueba del sudario de Turín, cada laboratorio trabajó en secreto y en forma independiente. Sin embargo, cada uno obtuvo la misma categoría de fechas. Queríamos asegurarnos de hacerlo bien, por eso lo medimos más veces de lo que haríamos normalmente. A los 5 minutos sabíamos que el sudario no tendría 2000 años. El sudario de Turín resultó ser una muestra medieval, del siglo XIV, y eso es lo que muestra la datación por carbono. El sudario fue fechado entre el año 1260 y el 1390. La datación por carbono fue una asombrosa revelación que se conoció en todo el mundo. La información científica era definitiva. El sudario de Turín no podía ser la tela en que habían envuelto el cuerpo de Jesús de Nazaret. Miembros del STRP como Ray Rogers siempre habían mantenido una actitud abierta respecto a la autenticidad del sudario, pero él era un científico y en su opinión esta era una evidencia definitiva de que el sudario era falso. A pesar de la evidencia, muchos fieles siguieron creyendo que el sudario de Turín era real, pero esta creencia fue desechada por una amplia comunidad científica. En especial por científicos como Ray Rogers. Había leído ciertas cosas de unas personas lunáticas que explicaban por qué la fecha estaba equivocada. Estaba irritado y, bueno, estaba enojado. No tengo ninguna confianza en alguien que dice, creo que veo flores en el sudario o tal vez unos pequeños veleros navegando. No tengo confianza en esas cosas. Lo que Ray Rogers sí aceptaba eran conclusiones basadas en la evidencia científica. Pero el científico pragmático estaba por recibir la sorpresa de su vida profesional. En
1988, la datación por carbono del sudario de Turín concluyó que no era la sábana mortuoria de 2000 años de antigüedad de Jesús de Nazaret, sino que era falso, ya que se remontaba solo hasta el año 1300. Ray Rogers y el equipo STRP ya habían determinado que el sudario no era una pintura o un relieve teñido, pero todavía era un misterio saber cómo la imagen había llegado allí. Y esa duda era suficiente para que muchos siguieran creyendo que era el sudario. Hay gente que se involucra tanto emocionalmente que no piensa aceptar ningún resultado científico. Su fe no se verá sacudida por ningún científico. Sue Benford y su esposo Joe Marino están entre los que creen que el sudario es real. En 1997 no sabía nada del sudario. Estaba frente al televisor y vi el rostro en la pantalla. Fue algo curioso. Yo simplemente sabía que ese era en realidad el rostro de Jesucristo. Sue Benford dice que su visión los inspiró para encontrar pruebas que los resultados de la datación por carbono estaban equivocados. Ambos reconocen que no son científicos y que no tienen una formación o un reconocimiento científico. Sue dirige una asociación sin fines de lucro que aboga por el uso humanitario de los animales en la investigación científica. Joe trabaja en una biblioteca de la Universidad Estatal de Ohio y tal vez es posible que hayan descubierto la pista que pueda por fin resolver este misterio. Mira esto. En ninguna otra parte hay un verde oscuro tan definitivo ni intencional. Examinando en su casa las fotos tomadas por el equipo STRP en 1978, Sue Benford se dio cuenta de que había algo extraño en el lugar en que se tomaron las muestras para la prueba del carbono 14. El diseño en espiga del tejido, tan consistente en la parte principal del sudario, se veía mal alineado, fuera de su eje. Nuestra teoría es que hay una mezcla de tela del siglo XVI y del siglo I, y las fechas con que fecharon la tela concuerdan con esa teoría. Absolutamente. Sue Benford y Joe Marino dicen que la datación por carbono está mal, porque la sección donde se tomaron las muestras estaba contaminada con fibras de una época más tardía. Según esa teoría, se usó algodón del siglo XVI para remendar en forma invisible las fibras de lino del sudario. Se aplicó un fijador a la zona remendada y el arreglo fue teñido en forma experta, de modo que quedara invisible a simple vista. Es una artesanía que, según ellos, se llama entretejido francés. Cuando se hace este tipo de remiendo, no solo se están uniendo dos trozos de materiales. Eso daría un material aquí y otro acá. Es más bien así. Se deshilachan los bordes en la tela principal y se deshilachan los bordes del remiendo. Las partes se ensamblan, las fibras se conectan y se entretejen. Se ve literalmente un entretejido, de modo que se tienen fibras nuevas y antiguas en ambos lados de la tela. Mi reacción fue de escepticismo, pero ellos tenían fotografías disponibles de las muestras, que se sometieron a datación. Mostraron las fotos a varios expertos textiles que no sabían que estaban viendo una fotografía del sudario. Cada uno de los expertos, en forma independiente, dijo: esto parece vuelto a tejer. Las muestras sometidas a datación por carbono 14 se cortaron de una esquina del sudario, al lado de una costura. En realidad era un lugar que estaba dañado por alguien que había cortado un trozo, tal vez para venderlo como reliquia. Había que repararlo. Cuando se tomaron las muestras para el carbono 14, tuvo que haber entretejido en ambos lados. De modo que a menos que se tomara una fibra y se probara en forma individual, no se obtendría una fecha del siglo I o del XVI. El resultado sería algo entre el 1200 y el 1400. Luego, Sue Benford buscó anomalías estadísticas en los resultados de datación por carbono que confirmarían una mezcla de fibras antiguas y nuevas. Lo que descubrió fue un patrón increíble que no podía explicarse como una coincidencia. Si examinamos la información no publicada, Arizona tiene la fecha más antigua, 1238, y la más moderna, 1430. Uno piensa, ¿tienen una diferencia de 200 años? Bueno, tal vez porque puede muy bien ser material de ambos lados del entretejido. No lo sabemos con seguridad, ellos no lo han confirmado, pero es interesante.
Oxford le sigue en antigüedad y su muestra está más cerca del lado del material, principalmente del siglo I. Zúrich está en el medio y ¿saben qué? Tiene la muestra del medio y la fecha del medio. En el año 2000, Sue Benford y Joe